Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Eh, en la última clase nos quedamos en la creación de un programita en el cual pues solamente se hacía la implementación de una compuerta AND, ¿se acuerdan? Y esa compuerta AND, bueno, ya incluso la trabajé en una de las tarjetas BASIS 2 de las que tengo y ya vimos que sí funciona y cómo se hace todo ese proceso, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿sí? Va a ser un siguiente paso, dado que no lo podemos generar de manera física, vamos a intentar hacer la simulación. Y digo intentar porque desde un principio yo les había mencionado de que no había encontrado un simulador que me gustara del todo para trabajar estos asuntos de los FPGAs. Y entonces, el mismo IC Project, que es el que estamos manejando, tiene un simulador, pero está un poco complejo de trabajarlo. Vamos a intentar aprender o vamos a intentar de que funcione, porque si a mí me está dando problemas aquí en mi equipo en cuanto a la simulación, espero que a ustedes no les dé demasiado trabajo o incluso podemos hacer a lo mejor una especie como de pregunta dentro de la plataforma, en Classroom, donde voy a dejar una plataforma. ¿Qué problemas has encontrado y cómo los has resuelto, no? ¿Por qué? Porque dado que el software no es tan nuevo y obviamente cuando salió el IC Project, andábamos creo que por Windows 7, Windows 8, ya cuando pasamos a Windows 10, entonces ahí se pierde de pronto cierta compatibilidad. Sí trabaja y todo, y hasta el momento yo sigo trabajando con él, pero yo supongo que en algún momento va a dejar de ser compatible con la versión de Windows en cuestión, ¿sí? De hecho, si ustedes van al sitio de Xilinx, ¿sí era de Xilinx? Sí, de Xilinx, y quieren descargar el software, lo que les va a decir es que el software se sugiere que ya se trabaje en una máquina virtual, que no se trabaje directamente sobre Windows 10, ¿no? Entonces, yo lo he seguido haciendo porque he visto que sí funciona, sí jala. No sé, en el caso de ustedes, si ya se dieron a la tarea de replicar el programa que hicimos la clase pasada. ¿Alguien lo intentó hacer? O sea, así como iba el video, que fueran siguiendo paso a pasito para poder hacer el programa del FPGA. ¿Alguien lo hizo o no? ¿No? Así como en la escuela le hacen aquí en la clase, pregunto algo y todos se agachan o se ponen a ver para otro lado. Nadie lo intentó. Yo no lo pude intentar, profesor. Ve que le había comentado el detalle de mi computadora y Ujú. ahora sí que he estado tratando de solucionarlo. Bien. Los demás, si ya lo instalaron y demás, inténtenlo hacer porque las mismas prácticas que ya hicieron con la GAL, con el GAL, perdón, después se van a tener que hacer en el FPGA. Entonces van a tener que hacer un proyecto y van a tener que entregar la simulación correspondiente. Entonces, si no han hecho alguna labor de esto de ir replicando los ejercicios que vamos trabajando en clase, pues obviamente ya cuando quede la práctica les van a surgir muchas dudas. Y mejor que surjan las dudas aquí en clase, que me vayan diciendo qué es lo que tienen que ir haciendo o cómo solucionar ciertas cosas y no ya al momento que esté encima la entrega de la práctica, ¿no? Porque seguramente eso es lo que va a terminar sucediendo, ¿no? Un día antes de que sea la fecha para la entrega de práctica, es que no me sale, es que no funcionó. Y más bien es que no probaron desde antes para ver qué problemas pueden enfrentar en sus máquinas. Por eso les digo, voy a abrir seguramente una pregunta en, en la plataforma en donde va a ser precisamente para que ustedes expongan los problemas que van teniendo y que ustedes mismos, si ya encontraron solución, ustedes mismos pongan la solución, ¿sí? Entonces, bueno, voy a comenzar hoy. Voy a repetir un poquito la clase anterior, precisamente por un detalle que noté ahora
que noté al momento de hacer la simulación correspondiente, de que al ejecutar la simulación, si hago demasiadas modificaciones, empieza a dar problemas el simulador. Digo, ahí la verdad sí sale de mi dominio, de conocimiento, lo voy a reconocer, en el sentido que rara vez había utilizado el simulador de manera tan intensa como lo he intentado hacer ahora. Lo había hecho así como un ejercicio, pero ya a la hora de ponerme a chambear ya en serio con el simulador, me topé con muchos detallitos, ¿no? Que espero no les vaya a suceder a ustedes. Y vamos a tratar de hacer una primera simulación con un programa muy, muy sencillo, ¿vale? Entonces, voy a compartir con ustedes mi cámara, mi pantalla, nada más permítanme tantito. Y nada más, déjenme arreglo aquí unas cosas. Y vamos a compartir pantalla, ¿sale? Entonces, lo primero que voy a realizar, obviamente, es abrir mi IC Project, ¿no? Les había mencionado hasta el momento, de todas las veces que he trabajado con la versión de 64 bits, se me ha cerrado cuando hago la simulación, sí, se me ha cerrado solamente en ese caso. Les había mencionado que en algunas ocasiones podía darse la situación en que si querían desde el principio generar el proyecto y colocarlo en alguna parte de su sistema de archivos, ahí es donde se cerraba el programa. Y les decía yo que intentaran trabajar con la versión de 32 bits. Voy a empezar con la versión de 64 bits, ¿sí? Eh, Acuérdense que al principio aparece aparece ah, la ventanita del tip del día, casi siempre lo cierro. Y nada más acomodo esto acá, listo. Y ahora voy a generar un nuevo proyecto por completo. Ahorita, si observan, está el proyecto del Endgate, que fue lo que hicimos la clase pasada, ¿vale? Entonces, ahora voy a hacer otra compuerta. ¿Cuál compuerta? La compuerta OR, ¿sí? Esto, insisto, solamente es para recordar cómo es el proceso de creación de todo el proyecto y demás, ¿órale? Entonces, si trabajo con una compuerta OR, obviamente ya saben ustedes qué hace la compuerta OR, ¿verdad? Ya se sabe en su tabla de verdad. Necesitaríamos solamente 2 puertos de entrada y 1 de salida para la compuerta como tal, así que es lo que voy a realizar en este momento. Entonces, recordando los pasos que se tienen que seguir para poder hacer un programa en VHDL, tenemos que ejecutar primero la opción nuevo proyecto. Voy a colocar por acá, aparece esta ventana, ¿sale? Luego, una vez que sale esta ventana, lo que tendríamos que hacer es colocar el nombre del proyecto como tal. Le voy a poner ORGate. ORGate. Todo lo demás se queda igual. Si ustedes ya hicieron un primer ejemplo en su equipo, pues obviamente tuvieron que haber modificado con respecto a esta. Yo lo voy a seguir manteniendo así porque algunos de los programas que vamos a mostrar aquí los voy a demostrar funcionando en la tarjeta BASIS, ¿vale? Entonces vamos a trabajar con ese. Eh, Voy a dar en la opción Next. Después presiono la opción Finish. Y ya está nuestro proyecto creado. Ahora, en esta sección, en donde estoy señalando en este momento, damos clic derecho y agregamos una nueva fuente de archivo, ¿sí? Entonces, voy a generar un nuevo archivo que tiene que ser un módulo VHDL, ¿vale? Ahí está, módulo VHDL. Y igual le vamos a poner por gate, así lo voy a seguir llamando el mismo nombre. Deben asegurarse que esté puesta esta palomita de agregar al proyecto. Damos clic en Next y ahora nos aparece la ventana en donde le debemos indicar cuáles son los puertos de entrada y salida. ¿Sale? Entonces voy a tener una entrada A, una entrada B y una salida C. ¿Sí?
Recuerden que si estamos o vamos a generar una compuerta OR, pues entonces tenemos que poner la entrada A y B, ¿sí? Los ponemos precisamente como una entrada y la variable C o la entrada C la vamos a colocar como salida, ¿de acuerdo? Ya que está así, acuérdense, a veces se olvida, ¿eh? Ahorita se me estaba pasando, yo normalmente le cambio el nombre, ¿sí? Y acuérdense que yo le pongo así ARC. ¿Para qué? Para no perdernos cuando tengamos que hacer muchos elementos, ¿no? Entonces, después voy a dar next. Este de ARC, acuérdense que lo pongo para hacer alusión de que estoy hablando de la arquitectura de la entidad OR gate, ¿sí? Acuérdense que todo proyecto VHDL tiene una entidad y tiene una arquitectura y siempre van, ahora sí se dice, van juntos con pegados, ¿no? A ver, permítame un momento. Perdón, sí, gracias. Eh, Alfredo, ¿cuál es tu pregunta? En lo que escribe aquí, el mensaje es, Perdón, profe. La pregunta es si todos los videos que está grabando está subiendo a su canal de YouTube o en alguna plataforma. sí, están en el canal de YouTube, pero solamente quienes tengan el enlace lo pueden ver. Voy a intentar hacer lo siguiente. Voy a generar un archivo ahí en plataforma igual, donde les voy a ir dejando los enlaces de las clases que hemos tenido, ¿sale? Para, Ya, para que puedan accesar al momento. Te los he compartido por WhatsApp, obviamente, pero seguramente ya se perdió entre tantos mensajes que envían, ¿no? Entonces, pues nada más para que lo tengan a disposición, ¿va? Los pongo como sí. listados porque obviamente es por más de privacidad, ¿no? Y digo, la clase es entre ustedes y yo, pero Sí, pues, sí, sí. si lo pongo público, pues todo el mundo mundial se va a enterar, pues quienes estaban en la clase, más o menos que me den su consentimiento, pues lo pongo como público. Por mí no hay problema. Sí, pues, de mi parte, mi imagen es pública, ¿no? Soy servidor público, entonces pues, no hay problema. Pero no sé ustedes, y en algún momento me dan la autorización, no, pues pónganlos y vamos a servir de ejemplo para otros estudiantes, pues órale, no hay problema. ¿Vale? Ok, gracias, profesor. Ahora, bien, entonces estamos aquí generando esta parte de definir lo que es el puerto, los puertos de entrada y salida. Ya colocamos esto, voy a dar clic en Next, nos da un resumen de lo que se está realizando y terminamos con el botón Finish. Bueno, de esto, recuerden que todo lo que está en verde bien lo podemos eliminar, no nos hace del todo falta. Entonces, voy a borrar todo lo que son comentarios, ¿sí? Ya después van a ver que los programas empiezan a ser un poco más complejos. Recuerden también de que VHDL es un programa, un lenguaje de descripción de hardware. No es en sí un lenguaje para generar un programa ejecutable como estábamos acostumbrados, como están acostumbrados en algunas otras plataformas. No, este sirve para crear un archivo que configura al FPGA, ¿sale? Entonces, el lenguaje de programación VHDL está enfocado a describir el hardware que yo quiero implementar en el FPGA, más no para generar un programa ejecutable en la computadora o en algún dispositivo como tal, ¿sí? En el caso de los microcontroladores, y repito nuevamente, en el caso de los microcontroladores sí se genera un programa ejecutable por el mismo microcontrolador, ¿no? Sin embargo, aquí no, aquí lo único que estoy haciendo es aprender un lenguaje que me ayuda a describir cómo quiero que se construya el circuito digital dentro del FPGA, ¿sale? Entonces, a ver, permítanme tantito. Permítanme un momento. Listo. Entonces, aquí, recuerden que si yo quiero generar una compuerta OR, pues lo único que tengo que hacer precisamente es implementarla, ¿no? La salida ya vimos que es la letra C y el símbolo de asignación, vamos a llamarle así, es menor o igual que, ¿vale? Y ahí habíamos mencionado que vamos a utilizar a las entradas A
ID, ¿no? Y listo. Con esto, con esta simple línea, lo que estamos haciendo es la implementación de una compuerta ahora. La clase pasada lo que se realizó fue la implementación de una compuerta AND. ¿Por qué repito esto? Bueno, porque este ejercicio en particular lo estoy realizando para después poder hacer la simulación correspondiente. Ya no lo hago en en el otro programa porque aquel ya hice las pruebas de simulación, pero si sigo modificándole, corro el riesgo de que empiece a darme los problemas de los cuales les hablé al principio de la clase. Entonces, por eso estoy generando un proyecto nuevo y aprovechando ese proyecto nuevo, bueno, para que reafirmen cómo es el proceso de generación del proyecto hasta ya un listado o un texto que ya sea como tal, lenguaje VHDL listo para trabajarse, ¿sale? Entonces, ya que está la línea correspondiente aquí, pues simplemente vamos a empezar con la síntesis. Bueno, si no lo han guardado, como me pasó ahorita, les va a preguntar si quieren guardarlo. Pues obviamente le dicen que sí, que vamos a salvar los cambios para que empiece a hacer la síntesis. Aquí no se dice compilar, se dice sintetizar, ¿sí? Que la síntesis no es más que verificar que el texto que tenemos en pantalla escrito, bueno, pues esté de acuerdo a la sintaxis de VHD, ¿sale? Ya hice un poquito más grande nada más la letra. Recuerden que es eso con control y el scroll de su mouse. Ahora hacemos lo de la implementación del diseño. Si aquí en esta parte donde estoy señalando ahorita se llega a quedar detenido, se va a quedar dando vueltas esta figurita. Le darían clic y elegirían la opción Stop, ¿sí? En algún momento puede darse el caso de que definitivamente no se detenga o que diga que está ocupado el proceso o de plano no les deje ni para atrás ni para adelante. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues hacer control al suprimir, irnos al administrador de tareas y detener el proceso desde el administrador de tareas. Insisto, es un software que así está diseñado. No crean que solamente es por culpa de Windows 10. Desde que yo lo he utilizado tiene ciertos detalles que pues nunca encontré la solución más que las que les estoy mencionando, ¿sale? Bueno, ya nada más faltaría crear el programa como tal, en la última opción. Aquí en recuerden que si quisiéramos implementarlo en la tarjeta, bueno, tendríamos que agregar ahora un archivo .ucf, ¿sí? ¿Cómo se le hace para agregar el archivo UCF? Bueno, ahorita lo ponemos aquí si quieren, para seguir este repaso de cómo hacer trabajar la tarjeta Basis 2, ¿vale? Hasta aquí creo que no hay ningún problema. Si ustedes quisieran ver qué es lo que sucede más allá de lo que está escrito aquí, bueno, aquí en la opción, o más bien en el signo más del proceso de síntesis, dan clic en ese signo de más y podríamos ver cómo está internamente la implementación de lo que están realizando, ¿no? Es decir, cuál sería el esquemático. En esta opción, digo, ahorita le di doble clic aquí donde dice View RTL Schematic. Una vez que dan doble clic, aparece esta pantalla, le tendrían que dar la opción Start with a Schematic of the Top Level Block, es decir, que me dé primero el cuadro general de lo que estoy realizando y el resultado es ¿no? De hecho, se lo pueden llevar ya en su reporte que tienen que generar. Pueden sacar una impresión de pantalla con la herramienta recortes. Hacen un recorte de esto. A ver, permítanme un momento. Ahí está. Hacen un recorte de esto y ya en este caso, pues obviamente, lo que estamos viendo solamente es la caja negra. Si ustedes quisieran ver el contenido de esa caja negra, dentro del área que tenemos aquí, darían doble clic y ya aparece inmediatamente qué es o cómo se implementó esa compuerta, ¿no? Aquí, obviamente, igual, si ustedes gustan, pueden hacer el recorte de pantalla para llevarlo a su reporte de práctica, ¿no? Bien,
Son 2, 3 detallitos así como para darle más, más claridad a las prácticas que vayan a entregar. Voy a cerrar esto, ¿sí? Todo lo que vamos abriendo se va abriendo por pestañas aquí en esta parte donde estoy señalando, ¿vale? Y bien, ahora, si quisiéramos implementarlo en la tarjeta, lo que deberíamos de hacer es lo siguiente. Damos clic derecho, ahí donde estoy señalando en este momento, y generaría yo una nueva fuente. En la nueva fuente voy a elegir la opción que dice Implementation Constraints File, ¿sí? Entonces, aquí voy a generar un archivo que, ¿cómo se llamaba mi proyecto? OrGate, ¿verdad? Ok. Ajá, entonces voy a poner OrGate. Y ya que puse OrGate, acuérdense que yo acostumbro a ponerle pinout. Ustedes le pueden poner cualquier otro nombre para que cuando vayan al proyecto como tal, encuentren todos sus archivos bien ordenaditos con el nombre que ustedes ya saben para qué sirve ese archivo. Entonces, pinout para mí es precisamente los pines de salida, ¿no? Así me gusta llamarlos. Le doy Next aquí en esta opción. Me da un resumen de lo que estoy haciendo y damos clic en Finish. ¿Sí? Ahora, ya que estamos ahí, ¿se acuerdan de lo que ¿se acuerdan de lo que habíamos mencionado de cómo se redirigía hacia la tarjeta? Voy a traer la tarjeta, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo se generaba este código? ¿Alguien lo anotó? Acuérdense, aquí el detalle consiste, y de hecho, ahora que agregué el punto UCF, que es el archivo que acabamos de agregar, aquí está. ¿Ya vieron? Le di clic aquí en este signo de más para que aparezca. Ese archivo UCF, ¿sí? Generó de que las dos, la de implementación y la de generación del archivo de programación, se pusieran nuevamente en anaranjado. ¿Por qué? Porque le estamos agregando un nuevo archivo al proyecto que tiene que ver con el enrutamiento de todas las entradas y salidas del proyecto, ¿sí? Entonces, pregunta, ¿se acuerdan cómo se escribía aquí en el archivo UCF? A ver, ¿alguien lo anotó? No, yo la verdad no. A ver, ¿alguien de los demás? No, profe. A ver, necesito que alguien se acuerde. Es que me suena. Bien, a ver, recordando esa parte, acuérdense que lo que debemos de decirle aquí mediante el programa, perdón, el archivo que es de extensión .ucf, es mencionarle precisamente cuál es la línea o la conexión o la ruta que quiero yo redirigir a algún lado, ¿no? ¿Con cuál lo hago? Precisamente con esta palabra reservada que dice loc, así como locate, ¿no? Entonces, fíjense que esa sería la parte general, ¿no? Podemos colocarlo así o podemos ponerlo con comillas simples. Vamos a hacer el intento con los dos a ver cuáles son los errores que nos puede generar. Entonces, por ejemplo, la línea A lo voy a colocar en algún punto en la tarjeta Basis. Acuérdense que este tipo de softwares, lo que me está indicando, más bien para lo que sirven es precisamente para diseñar en función muchas veces de alguna tarjeta de este tipo, ¿sí? Entonces, tenemos que ver cuáles son los elementos que tenemos disponibles en las tarjetas. Supongo que tampoco se acuerdan o no tomaron captura de cuál es el diagrama esquemático de la tarjetita, o sí lo tomaron. La clase pasada vimos un cuadro, un diagrama esquemático.
un diagrama esquemático donde venía la descripción precisamente de cuáles eran los componentes que estaban en la tarjeta y además de eso, vimos cuáles eran las direcciones de cada uno de ellos. ¿Alguien le tomó captura o lo anotó? Ah, no, pero ya me acordé que no lo había conectado acá. Espérenme tantito. ¿Alguien lo anotó? A ver, díganme, ¿sí o no? No, por favor. ¿Por qué no están haciendo apuntes, jóvenes? Después, ¿qué van a hacer cuando tengan que hacer estas prácticas? Es que yo grabo pantalla. Bueno, híjole, espérenme, que aquí ya estoy haciendo algo que no. Listo. Acuérdense, y me voy a ir por acá, voy a detener tantito esto del compartir pantalla. Me voy a ir, voy a buscar precisamente precisamente lo que tiene que ver con ese diagrama. Acuérdense que deben tenerlo siempre ahí listísimo para poder trabajar con él. ¿Eh? A ver, déjenme encuentro dónde está ese diagrama. Yo pensé que ya lo habían anotado y que estaban bien puestísimos para seguir lo que yo iba haciendo en pantalla, pero creo que me estoy llevando un chasco. Pero bueno, aquí estábamos, así, aquí. Ahora sí voy a compartir mi pantalla nuevamente. Listo. Este es el diagrama del cual estoy haciendo mención. Acuérdense que esto lo deben tener disponible, sea para esta tarjeta o para cualquier otra, ¿no? En nuestro caso, posiblemente por la situación como estamos llevando el curso, pues díganlo, ¿para qué si no lo estoy, pues si no vamos a utilizar la tarjeta, ¿no? Sin embargo, los programas que yo voy a implementar aquí, bueno, deben tener la noción de a dónde lo estoy dirigiendo y por qué lo estoy dirigiendo o programando como lo estoy haciendo. Entonces, a ver, ayúdenme a recordar nada más. Voy a utilizar el switch 0 y el switch 1, es decir, P11 y L3. Acuérdense, ahorita se los voy a preguntar. P11 y L3. Y voy a utilizar a lo mejor el LED 3, por ejemplo, el que está aquí señalado. Y ese tiene una dirección P6. A ver, ¿todos ya lo anotaron? Los switches son P11 y L3. Y la salida lo voy a dirigir hacia el LED 3. ¿Sale? ¿Ya lo Sí, anotaron? profe. Sí. Ahora, Sí, profesor. entonces, aquí ya esta parte, pues ya no hay problema. En la línea o la conexión A lo vamos a colocar. A y B, acuérdense que son las entradas, ¿no? Entonces, a ver, díganme, ¿cuál sería? P11, Ajá, P11. Después, L3. L3. Ajá, y el que sigue, la salida La salida sería P6. P6. Órale, pues. Entonces, una vez que ya hice esa parte, voy a guardar aquí con los disquitos. Me voy a regresar al archivo, al VHD, o sea, el archivo VHDL. Acuérdense que pueden navegar en el UCF, que es el que acabamos de editar, o en el VHD. Recordando que aquí la parte de la implementación, pues obviamente se puso en signo de interrogación. ¿Por qué? Pues obviamente porque hicimos un cambio en el proyecto, en este caso, en el direccionamiento de todas las líneas de los puertos de entrada y salida. Voy a dar doble clic ahí donde dice el diseño, implementación del diseño, perdón. Recuerden que estoy utilizando la versión de 64 bits ahorita, ¿sí? Hasta el momento han visto que no me ha dado ningún problema. Voy a dar doble clic otra vez en donde dice generar programa. Y ahí está, listo. Ahora bien, voy a conectar mi tarjeta. Y recuerden que para que esto funcione sobre la tarjeta, lo tengo que enviar a través de el programita que se llama Adept, que es este, ¿sí? Este que está ahí. Entonces, voy hacia el programa Adept, que es este. Ya está conectada la tarjeta, ya se identificó la tarjeta BASIS 2.
y ya solamente voy a buscar en dónde está el archivo, ¿no? Aquí nos da el último proyecto que realizamos, que fue el Endgate, ya físicamente sobre la tarjeta. Aquí está el que acabamos de hacer, que es ORGate, ¿sí? Y aquí está el archivo .bit, que es el equivalente al punto .jet que se usó en los GALs. En este caso no se utiliza un jet, se utiliza un .bit y se selecciona ese archivo, damos clic en abrir, va a dar este error que es un asunto de dónde vamos a tomar como origen el reloj, ¿no? Simplemente le decimos que sí, posteriormente ya damos la opción de programar y al momento de dar la opción de programar nuevamente nos da este mensaje de advertencia, no es un error, es una advertencia y le decimos que sí. Y en teoría, fíjense, a ver si son observadores y se acuerdan de algo que les dije. Se supone que ya lo puse, ¿no? Pero recuerdan que les hice mención de que si los displays de 7 segmentos no están encendidos de forma tenue con un 8 en todos, quiere decir que el programa no se descargó de forma correcta, pero a la hora de hacer el enrutamiento correspondiente, algo falló. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? Y van a ver, bueno, espero yo que me falle ahora sí. Habíamos dicho que era con el P11, ¿verdad? Era el P11 y el L3, y en el P6 íbamos a sacar la señal de salida. Bueno, fíjense, se supone que si es una tarjeta, perdón, una compuerta OR, con cualquiera de los dos que estuviera encendido, debería encender el LED, ¿ya vieron? Pero no se enciende. Eso implica que algo está funcionando mal. ¿Qué se haría en esa situación? Pues bastante fácil. Nos regresamos al UCF. Solamente vamos a redireccionar, en este caso, voy a redireccionar la salida y en vez de trabajar con el P6, voy a utilizar alguna otra salida de la tarjeta. Ahorita usé el P6, pero puedo usar el G1, puedo usar el M5 a lo mejor, ¿no? Voy a usar el G1, que está aquí. Es decir, voy a direccionar la salida hacia el LED 7. Entonces, aquí en vez de poner P6, dije que le iba yo a poner la G1, ¿vale? Vuelvo a guardar aquí en los disquitos, me regreso al archivo. Observen que nuevamente se puso en color naranja, damos doble clic. Fíjense, ahora le di doble clic en el último para que vean que solito empieza todo el proceso hasta que todas las palomitas estén en verde, ¿sí? Típicamente lo he hecho uno por uno, esa es la sugerencia que les hago, que vayan haciendo uno por uno y que al final, bueno, pues ya pongan, que vayan generando uno por uno, porque si lo ponen hasta el final, a veces se llega a trabar el programa, ¿sale? Entonces, se supone que esto ya está. Volvemos a buscar el archivo. En teoría, se queda el mismo punto bit, o sea, la ruta sigue siendo la misma, aunque nosotros ya hicimos la actualización del proyecto. Ya no es necesario a veces tener que estar buscando cada vez que generamos el proyecto porque ya se quedó la ruta correspondiente. Entonces, el programa siempre va y busca el archivo. Si entre una programación y otro hubo un cambio en el archivo .bit, este programa DigiLinaDev no se pone a ver si el archivo se modificó algo. Simplemente él va a la ruta que le estoy diciendo, jala el archivo y lo pone en la tarjeta, ¿sale? Entonces voy a dar clic en programar y observen un detalle, que ahora sí, ya todos los displays están todos en un 8. Aquí se ve de forma fuerte, yo aquí lo veo de forma tenue, es por el asunto de las cámaras que ven un poco más de lo que ve la vista humana. Y si ya muevo estos switches que son el P11 y el G3, a ver, me voy a acercar un poquito más para acá. No sé si alcanzan a observar que sí se enciende el LED. Sí. Hasta acá. Ajá, el de arriba hasta la izquierda. Abajo del foquito rojo casi, ¿no? Entonces, aquí muevo hacia arriba, sería 1-0. Aquí habría otro 1-0. Es decir,
que ya está funcionando como la compuerta OR que estábamos buscando, ¿verdad? Entonces, fíjense que le muevo uno, le muevo el otro, bajo los dos y se apaga. Está funcionando efectivamente como una compuerta OR. Y obviamente ahí terminaría la parte ya de la prueba de la tarjeta, más bien del programa dentro de la tarjeta, ¿no? Bueno, esto es lo que se tendría que hacer ya cuando tuvieran una tarjeta física. Y bueno, así como está funcionando en esta tarjeta, seguramente si tuvieran algún otro fabricante o algún otro modelo de estas tarjetas, más o menos va en el mismo sentido la programación del FPGA, ¿no? Se tiene que generar un proyecto, se tiene que depurar el programa que yo quiero generar, el programa de descripción de hardware, después se tiene que implementar y después seguramente enrutar hacia los puertos o hacia los componentes que tengan la tarjeta de desarrollo que estén ustedes utilizando, ¿vale? Bien, hasta aquí es lo que vimos la clase pasada. Ahora, lo nuevo que vamos a intentar hacer, y ojalá aquí no me vaya a fallar la técnica, es precisamente cómo hacerle para poder simular el comportamiento de este proyecto. Y esa es la parte que quiero que pongan bastante atención, ¿sí? Aquí en la parte superior, no sé si alcanzan a ver que en este momento la vista de estos dos recuadros, tanto este como de este, está seleccionada la opción que dice implementación. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. ¿Sí? Ahora bien, nos podemos ir a la parte de la simulación, ¿sí? Y en la simulación pues no tiene nada, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es generar un archivo. Este archivo lo que debe contener es algo denominado el banco de pruebas que yo quiero ejecutar sobre el programa que yo estoy diseñando. ¿Qué es un banco de pruebas? En términos muy comprensibles, el banco de pruebas no es más que generar la tabla de verdad que yo quiero que se introduzca a mi diseño para ver cómo va a funcionar. Es decir, indicarle cómo deben comportarse las entradas para ver qué obtengo en la salida. A eso le llaman banco de pruebas, ¿sí? Un nombre un poquito, no extraño, pero sí no es muy común de trabajarlo. Hubiese sido mejor hacer otra forma de trabajo con este tipo de simulaciones, pero bueno, es lo que se tiene. Entonces, lo que se debe de hacer es generar un archivo en donde tengamos o generemos el banco de pruebas que yo quiero que se ejecute sobre mi archivo VHD, o sea, este que está ahorita en este momento en su pantalla, y le vamos a ir indicando cómo deben ir cambiando las entradas para ver qué ocurre en las salidas, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer para ello, acuérdense que ahorita estamos en la vista simulación. Va de nuevo. Si yo pongo en la implementación, es de donde hemos estado trabajando hasta el momento, ¿no? ¿Sí? Después, si ya me voy a la parte que dice simulación, ya me aparecen otras opciones. Voy a dar clic derecho sobre este archivo que sigue siendo el VHD que tenemos en nuestro proyecto. Voy a generar una nueva fuente, ¿sí? Y vamos a trabajar ahora con esta opción o este archivo que dice VHDL Test Bench, ¿sí? Que Test Bench es banco de pruebas, ¿vale? Entonces, aquí lo que voy a hacer es ponerle un nombre alusivo y en muchos lugares le van a poner TB como las iniciales del Test Bench, pero pues como estamos aquí en México, les vamos a poner en vez de Test Bench, pues banco de pruebas sus iniciales, ¿no? Banco de pruebas. Ahí está. Entonces, con esto ya nada más aseguramos de que agregamos el proyecto, a nuestro proyecto, perdón, el archivo a nuestro proyecto y damos clic en la opción Next. El nombre que se está generando, bueno, es independiente, ¿eh? Le pueden poner cualquier otro nombre. Yo así lo voy a realizar. Simplemente le vamos a dar Next. Nos da aquí un resumen, también le digo Finish. Y fíjense que ya me aparece aquí cierto código escrito, así como cuando generamos el archivo VHD, que es donde escribimos nuestro código VHDL,
aquí ya también nos escribió algo por nosotros, ¿sí? Obviamente aquí en la parte de hasta abajo, donde estoy señalando ahorita, ya vienen algunos errores incrustados, es decir, generó de forma automática un banco de pruebas, pero obviamente hizo un banco de pruebas genérico, o sea, no es específico para nuestro programa. Entonces, lo que voy a realizar primero es borrar las partes que no me sirven por el momento. Si observan por acá, hay algunas cuestiones del reloj y demás cosas que se generan precisamente porque nuestro programa no tiene nada que ver por el momento con una señal de reloj, ¿sí? Entonces, de este proyecto o de este archivo que estoy aquí subiendo y bajando y haciendo, voy a borrar todo lo que está desde este punto, es la línea 71 para este proyecto. Para otro proyecto distinto podría llegar a ser otro. Voy a cerrar esto, perdón, voy a eliminar hasta esta parte donde dice en process, es decir, toda la parte de la definición del proceso de reloj que no lo vamos a utilizar y del proceso de estímulos que tampoco lo vamos a utilizar por el momento, lo vamos a eliminar, ¿sale? Sí, así, suprimir, seleccionamos y suprimimos. Y tampoco vamos a trabajar esta parte. Y lo vamos a poner como comentario. ¿Cómo lo puse como comentario? Nada más le pongo guión, guión o menos, menos. Ahí como les guste más decirle, pero el chiste es que aparezca en color verde. Y aquí es donde ya vamos a empezar a colocar cómo quiero que se comporte esta unidad. Si se fijan aquí dice instanciar. Instanciar en el rubro de la programación significa generar un modulito de eso. Eso es lo que significa, ¿no? Entonces, aquí se va a generar precisamente la unidad de prueba como tal, es decir, cómo deben comportarse quién. Si observan, aquí está A, B y C, ¿sí? A nosotros nos interesa A y B, que es lo que vamos a generar en este momento, ¿sí? Entonces, a este punto, ya lo único que tenemos que hacer es decir o escribir cómo debe comportarse las entradas. Entonces, tenemos una entrada A que le vamos a decir que debe tener un valor de 0. Aquí le pongo comilla simple. Permítanme, 0. Y voy a colocarle una palabrita que dice after y vamos a colocarle 10 nanosegundos y después una coma. ¿Sí? ¿Eso qué es lo que le está diciendo? Lo que estamos diciendo es que va a estar el código, perdón, la línea A debe estar en 0 hasta 100 nanosegundos. Es lo que estamos haciendo con esto. Ahora voy a copiar esto y después le voy a colocar un 1. Y aquí le voy a colocar hasta 200 nanosegundos. Voy a repetir exactamente lo mismo, pero ahora que sea a los 300 nanosegundos y después que sea 1 en los 400 nanosegundos. Aquí estoy manejando tiempos muy, muy pequeñitos. Hice algunas pruebas. Si le ponen ustedes milisegundos también funciona. Ahorita van a ver para dónde va esto. Solo que en el último ya le voy a poner punto y coma. Y dirán, ¿y por qué pongo 4 veces eso? Bueno, si tenemos 2 entradas, tenemos 4 posibles combinaciones, ¿sí? Dentro de las cuales si yo tengo A y B, yo puedo suponer que A es la variable que es de menor peso y siempre recuerden que la de menor peso tiene más cambios que las que son de mayor peso. En este caso, si tenemos la tabla de verdad y aquí voy a utilizar a ver, permítanme un momento nada más. Aquí vamos a utilizar o tendríamos que hacer el equivalente a lo de una tabla de verdad normal. Ustedes ya saben hacer tablas de verdad, ¿verdad? Nada más permítanme un momentito. Espérenme tantito. Fíjense, voy a dibujar aquí la tabla de verdad para que vean qué es lo que está sucediendo.
voy a colocar esto. Y entonces recuerden que, ¿cómo sería la tabla de verdad de una compuerta OR? Esa ya la mencionamos desde hace un buen rato. A ver, espérenme. No me termino de acomodar. Espérenme. Ahí está. Entonces, ahí está. Entonces, aquí voy a poner A y aquí voy a poner B. Así es como lo estoy pensando, ¿eh? Está raro, ¿no? Porque debería ser primero A la izquierda y luego B a la derecha. Pero, dado que ya escribí esto, quiere decir que la variable de entrada que tiene más cambios es la letra A. Y aquí tendríamos la letra C, que sería la salida, ¿no? Entonces, si observan, aquí tenemos la tabla de verdad de la compuerta OR, que aquí sería 0 y en todos los demás tendrían que ser puros 1. ¿Están de acuerdo ahí? Ahí creo que no hay ningún problema, Sí. ¿verdad? Sí. Bien. Ahora, fíjense qué es lo que está sucediendo. En este momento, estoy describiendo esta columna. La columna es lo que estoy describiendo aquí en esta parte. Estoy diciendo que primero va a ser 0 y después de 100 nanosegundos va a ser 1 y después de 100 y así. Lo que está haciendo es cambiar entre 0 y 1, ¿sí? Si yo hago el siguiente cambio y pongo B, ¿ah? Pues voy a copiar exactamente lo mismo Y cambiar solamente el... y cambiaríamos los valores, ¿no? Porque ahora sería 0011. Entonces aquí le puedo colocar, por ejemplo, 00 y después ya se va a comportar 11. Lo que estamos describiendo aquí con estos nanosegundos es cuánto tiempo debe estar en cada estado, cada una de las entradas. ¿Vale? Y listo. Como nada más son 2 entradas, obviamente es lo único que tengo que hacer. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Sí, profesor. Va, a ver, permítame un momentito. Va. Voy a borrar esta parte. Lo que acabo de escribir. Ya para que no me estorbe, ¿sale? Listo. Bien. Ahora, pues obviamente ya quedó la parte de la simulación. Si observan, lo que estoy haciendo o lo que hizo por mí el software precisamente es escribir una serie de información que le va a servir al software que hace la simulación como tal. Lo único que ustedes hacen es generar precisamente la descripción del comportamiento de las entradas del sistema. Es lo único que se hizo. Entonces, aquí viene la parte que es donde he visto que sí da un poquito de problema el simulador. Bien, antes de continuar, hasta este punto, ¿tienen alguna pregunta? De mi parte no, profesor. Por el No. momento no, profesor. ¿No? Para el caso de la salida, profe, ya se definiría, bueno, el programa ya haría eso, ¿no? Ya no se colocase solamente las entradas. Es correcto. Ustedes ya no tendrían que hacer esa parte. Aquí nada más se le describe precisamente, se describe nada más el comportamiento precisamente de las entradas. El simulador hace todo lo demás. Bien, entonces, ya que se generó esta parte de las entradas, lo que vamos a realizar es, fíjense que en la simulación, aquí tenemos en esta parte, donde estoy señalando en este momento, si damos clic en el signo más, ya aparecen algunas cosas por acá, ¿ya vieron? Obviamente aquí no he guardado nada, tengo que hacer el guardado de todo aquí con los disquitos. Y ahora lo que voy a realizar precisamente es darle doble clic aquí donde dice simular el comportamiento, ¿no? ¿Ya vieron dónde? Entonces doy doble clic.
y va a aparecer una ventana como estas. ¿Se acuerdan que les mencioné que aquí la simulación no es tan amigable como están acostumbrados a hacerlo en Multisim o en algún otro programa, ¿verdad? Aquí voy a tratar de acomodar mi pantalla para que no estorbe demasiado lo que tengo aquí en el, de las cámaras con respecto a lo que tenemos acá. Obviamente vemos puras líneas, ¿ya vieron? Pero para poder ver exactamente los puntos donde hay cambios, vamos a utilizar, ¿sí? Esta opción que dice, hacer un zoom para la vista completa, ¿no? Aquí, en este punto. Voy a dar clic y observen de que aquí ya se ven las líneas del comportamiento de mis entradas. Aquí me genera la letra A, que es obviamente es uno de los valores de entrada, está B, que es otro de los valores de entrada, y está C, que es la salida. Entonces, ¿cómo le hago para saber que mi proyecto o que mi circuito está funcionando como yo lo estoy esperando? Pues muy sencillo. Con el clic el normal del mouse, ustedes pueden posicionarse a lo largo de la gráfica que están viendo ahorita en pantalla. Y observen que conforme voy avanzando en el tiempo, también observen que aquí la línea de tiempo está entre cada cierto tiempo, cada 100 nanosegundos, que es más o menos lo que ya habíamos estipulado desde el principio. Pueden ver precisamente de que está la escala de tiempo en términos de nanosegundos. Ahorita no voy a poner algún otro valor para que vean qué es lo que estoy viendo aquí. Entonces, al principio, recuerden que los primeros 100 nanosegundos, bueno, sí, hasta los 100 nanosegundos, todos los valores están en cero. ¿Por qué? Porque si la entrada A es 0, la entrada B es 0, pues la salida C tiene que ser 0. Y es lo que me está dando en esta parte. Voy a intentar hacer un zoom. A ver, vamos a ver si no se pierde. Hasta ahí yo creo que lo voy a dejar. Ahora, si voy avanzando en el tiempo, fíjense que cuando hay un cambio, ahí, por ejemplo, donde lo posicioné, A ya vale 1 y B vale 0. ¿Se acuerdan que fuimos poniendo de forma escalonada las entradas? ¿Y la salida qué valor tiene? ¿Ya observaron? Tiene un valor 1. Si yo voy avanzando, ¿sí? Ahora aquí en esta parte donde están los valores, ya A vale 0, pero ahora B vale 1. Pues ahí estaríamos en el tercer valor, ¿no? Y después si voy avanzando todavía más, va a llegar el momento en el cual esto vale 1, 1. Aquí dice 1, aquí dice 1 y en una comportador, pues eso me tiene que dar un valor 1. Y de ahí en adelante ya no hay nada más. ¿Por qué? Porque obviamente ya no le especifiqué ningún otro cambio y de ahí en adelante ya siempre va a haber una entrada 1, 1 y la salida va a ser 1. Entonces lo que nos interesó particularmente fue esta zona de cambios y así es como se probaría si su circuito o si la implementación o descripción de su circuito lo hicieron de forma correcta. ¿Sale? Entonces, así es como se hace la simulación. Ya después lo único que van a hacer, si ya no quieren continuar en la simulación, pues cerraríamos esto, el programa. Les va a preguntar que si realmente quieren salir, le dicen que sí y se acabó. Entonces, la única forma de ver que esto funciona como en teoría debe de funcionar es precisamente haciendo estas pruebas mediante un banco de pruebas y lo que tenemos que ir checando es precisamente las entradas para ver si están reaccionando de acuerdo a las salidas que necesitamos generar. ¿Sale? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Se entendió? Sí se entendió, sin ninguna duda y sin comentario. Órale, gracias. A ver, los demás, ¿qué pasó? Cuéntenme. Sí se entendió, profe. Órale, gracias. Bien, entonces voy a cerrar este programita. ¿Sale? Fíjense que aquí ya cuando le doy clic en cerrar, ya me aparece que si quiero realmente salir de la aplicación, le digo que sí y listo. Entonces ya puedo después cambiar de la vista de simulación hacia el de la implementación y aquí sigue todo lo demás de lo que hemos estado trabajando. ¿Vale? Entonces, pues bien, hasta aquí voy a dejar este programa que incluyo ya desde el proceso del proceso de creación del archivo VHDL, después
la implementación hacia una tarjeta, en este caso la tarjeta BSys2, mediante el archivo .ucf. Acuérdense muy bien de las extensiones de los archivos. Y finalmente se generó un archivo de simulación, obviamente cambiando de vista, para poder generar precisamente un banco de pruebas. ¿Sale? ¿Para qué queremos el banco de pruebas? Para ver que efectivamente nuestro circuito está funcionando de acuerdo a lo que nosotros queremos que haga. ¿Sale? Entonces, aquí voy a concluir este ejercicio en particular y vamos a hacer otro, obviamente un poquito más complicado.